1994, una ley obliga al Estado a habilitar kioscos inclusivos, pequeños locales a cargo de personas discapacitadas en oficinas y lugares públicos. La realidad es que cientos de estas personas anotadas esperan por esta posibilidad laboral que en 25 años jamás se cumplió. Así como este ejemplo, hay decenas de derechos, algunos víctimas del ajuste en los últimos años, o normas que no se aplican vinculadas al transporte, la salud, la educación o la inclusión laboral de personas con discapacidad. Para conocer todo este panorama que hace al desarrollo, a la calidad de vida de 5 millones de personas en la Argentina, hoy continuamos el diálogo iniciado en nuestro programa anterior entre la doctora Alessandra Minicelli y el abogado y luchador por los derechos de las personas con discapacidad, el doctor Pedro Ábalos. Bienvenidos y bienvenidas a 40 Minutos. Nosotros en este tiempo, desde el 2013 para acá, hemos organizado en 14 provincias observatorios de los derechos de las personas con discapacidad, que son las propias personas con discapacidad las que van haciendo el seguimiento de estas materias, de la inclusión laboral, de la inclusión educativa, de la qué pasa con los transportes, digamos, ¿no? Claro, ustedes tienen un beneficio de media y larga distancia que en la práctica no se está cumpliendo como debería. Yo te voy a remitir, injustificado. Voy a remitir a mi historia personal. Yo no hubiese podido recibirme de abogado si no hubiese tenido el pasaje gratuito que me permitía viajar de Posadas a Corrientes durante los primeros años que empecé a estudiar a Corrientes. Entonces, me parece muy importante para la discapacidad que se derogue el decreto 118 y que se permita a las personas con discapacidad usufructuar de este beneficio que de última es un derecho, digamos, ¿no? Está reconocido por la Convención, está reconocido por las leyes nacionales aún antes de que se sancionara la Convención, porque para nosotros, las personas con discapacidad, hay una larga historia de lucha que se empalma con la lucha a nivel mundial, pero mucho antes. Pero vos cuando decís, Pedro, reflotaron un decreto viejo, ¿es porque estaba derogado de hecho y no se había formalizado su derogación o es porque volvieron a crear un decreto poniéndolo en valor? Esa parte desempolvaron un decreto que no se había derogado, que había sido declarado inconstitucional, y el Estado, a partir de esa declaración de inconstitucionalidad en el 2010, dejó de aplicarlo, pero no tuvo una derogación formal en ese momento. Claro. ¿Y qué es lo que dice este decreto? Este decreto establece un cupo de asientos libres disponibles para personas con discapacidad, que el máximo es de 4 asientos si el micro tiene más de 54 asientos. Entonces, donde tiene que viajar una familia de 5 miembros, tiene que ir en transportes separados. Nosotros hemos enfrentado el caso de un matrimonio sordo que tiene 2 hijas pequeñas. Bueno, el cupo menos de 54 asientos es 2 por unidad, con lo cual el papá tenía que ir con una de las nenas en un micro. La mamá en otro. Claro, bueno, entonces, una cosa totalmente razonable, la justicia lo entendió así, lo declaró inconstitucional, y bueno, en esa marea de lo cotidiano, se omitió dejar sin efecto ese decreto y las autoridades desempolvaron esa posibilidad que tienen las personas con... ¿Y este decreto, luego de declarada inconstitucionalidad, no fue incorporado en ninguna convención colectiva? Porque a veces pasa eso, ¿no? Que hay derechos que se reconocen en las convenciones internacionales que, bueno, se incorporan después en los convenios colectivos y como obligaciones de... En realidad, nosotros tenemos todavía un gran desafío de la inclusión de la temática de la discapacidad en los convenios colectivos laborales. Hay distintas organizaciones que han incorporado
Secretaría de Discapacidad. Claro, claro, que van generando su área o su espacio de trabajo. Remigia Cáceres es la Secretaria Nacional de Discapacidad de la CTA de los Trabajadores. Claro. La CTA Autónoma también tiene. Algunos gremios han incorporado alguna forma de secretarías de las personas con discapacidad. Y esto es muy importante, porque ¿qué diferencia hay en una línea de producción donde hay una persona controlando? ¿Qué diferencia hay si esa persona se sienta en una silla de computación o en una silla de ruedas? Claro. No hay ninguna diferencia. No. Entonces, para nosotros es muy importante que haya un mensaje hacia el empresariado, y en esto tiene mucho que ver la tarea que vos estás realizando. Hay ventajas económicas para las empresas que incorporan. Sí, hay promociones fiscales, claro. En la provincia de Buenos Aires, la mitad del salario de la persona con discapacidad se puede descontar de ingresos brutos, y la otra mitad se descuenta tarde, con ganancias al año siguiente, pero en la práctica uno incorpora a una persona con discapacidad trabajando a un costo que ronda el 25-30%, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante esta tarea que una tarea de concientización, claro, que se den cuenta, ¿no? Realmente. Que nosotros tenemos... Aparte que realmente es lo que vos decís. A mí me pasó la vez pasada que tuve una entrevista radial y bueno, y al final, bueno, estábamos con toda una motivación vinculada al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos, y cuando salimos nos sacamos todos una foto de conjunto y todos dijeron, esperemos a fulanito porque tiene problemas motrices para mover. Sí. Y él había estado sentado todo el tiempo al lado mío y yo ni me di cuenta que estaba en una silla de ruedas. O sea, una cosa que es como vos decís, ¿no? A veces no te es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Entonces, para nosotros es muy importante el tema de la inclusión laboral. Y lo más escandaloso es el tema de los kioscos inclusivos, que ese es un tema que también me llamó mucho la atención y no lo tiene internalizado como una obligación legal tan firme, ¿no? Que no se aplica. Tal cual. Hay una ley que se reformuló en el año 94 que obliga al Estado a habilitar espacios para la instalación de pequeños comercios en toda oficina pública. Y la realidad es que nosotros tenemos, desde el año 94 al presente, tenemos alrededor de 800 personas anotadas. ¿Te podés imaginar? Del 94 muchos murieron, muchos ya no pueden, etcétera. 800 personas, parece García Márquez, el coronel no tiene quien escriba, esperando una carta. Y nosotros hemos hecho un relevamiento entre Capital Federal y Gran Buenos Aires. Hay 2.000 lugares, estoy hablando de los ministerios, estoy hablando de reparticiones públicas o de oficinas públicas. Pero además de los subterráneos, de las estaciones de trenes, de los aeropuertos, todos lugares donde podría ganarse el pan y sustento una persona... y aparte de sentirse físicamente protegida, ¿no? En un espacio donde él pueda tener un desenvolvimiento razonable, no estar en riesgo. Desde la Confederación nosotros hacemos asesoramiento jurídico, estamos todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Ese mensaje es importante, sabía que estabas trabajando en eso, ese mensaje de que pueden concurrir. ¿Hasta dónde llega el asesoramiento jurídico que dan ustedes? Bueno, nosotros en realidad hacemos asesoramiento jurídico gratuito prácticamente para todo el país. Lo único que le pedimos es que se comuniquen con nuestro WhatsApp, porque a veces hay demasiada gente o a veces uno tiene una obligación. Vamos a dejar abajo los datos de contacto para que... El WhatsApp es 11 37 62 0347. Le pedimos que los lunes por la mañana nos confirmen. Claro, como para ir organizando los turnos y la posibilidad exactamente, entonces hacemos asesoramiento jurídico. Y en el caso de Capital Federal también hacemos patrocinio. Nosotros estamos impulsando en esta materia de kioscos inclusivos una campaña de amparos, porque la realidad es que en el Estado hay como
desidia por un lado, en el caso de muchas reparticiones públicas que se verían beneficiados con alguien. Sí, ¿qué te parece? Claro. Y en otros casos directamente negocios, de la estación de Retiro. Hace poco tiempo expulsaron a Discapanch, que era... Sí, nosotros tuvimos un programa con Discapanch muy interesante, Tal cual. interesante. Hacían una tarea, te diría, cooperativa y solidaria. Una locura haber cerrado Discapanch. No, totalmente. Y además, desde una mirada meramente mercantil, digamos, ¿no? Se reemplazó por locales de comida rápida, por Todo Moda. Sí, claro, claro. Entonces, aparecen de alguna manera esta hilacha mercantilista. Sí, hace todo el tiempo. El gobierno. Capitalismo salvaje hasta se da de patadas con realidades como la de ustedes. Exactamente. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, Ciudadanos Digitales. Nacen derechos que corren detrás de los cambios que trae la tecnología. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Un cartel enorme, la peor vivencia, la mejor experiencia. Además, entrevista a Mayra Arena. La pobreza no es una realidad irreversible. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. Seguimos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y un verdadero luchador por los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores, el doctor Pedro Ábalos. Sin pensar en esto que hablábamos hace un ratito, la realidad es que la persona con discapacidad tiene la posibilidad de insertarse de manera eficiente en el sistema. Para nosotros es muy preocupante la situación, por ejemplo, de los talleres protegidos. Los chicos que trabajan en los talleres protegidos están cobrando en este momento un peculio del orden de los 1.200 pesos por una tarea que realizan durante un mes. Y si uno pensara en un Estado que se provea de la producción de los talleres protegidos, como dice la ley, digamos, ¿no? Bueno, nosotros tendríamos posibilidades de incluir a las personas... Insertarse laboralmente en muchos lugares. Sí. Claro. Y además, ponernos en un lugar de dinamizador de la economía, porque todo lo que se destina a las personas con discapacidad no solamente significan un aporte personal, sino también una... Yo te doy el ejemplo de este scooter que yo estoy usando. Sí. Si nosotros lográramos fabricar un scooter, en primer lugar sería adaptado a las necesidades de nuestro país. Este está pensado para Europa. Yo lo compré por Mercado Libre, a alguien que no podía transitar en las calles empedradas y en las vereditas de Buenos Aires con estas ruedas. Claro. Bueno, uno podría pensar en un scooter fabricado para las necesidades de nuestro país y venderlo a Latinoamérica. Claro, claro. Nosotros tenemos... ¿No hay de estos ahora que pululan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos patinetas, monopatines? No hay de estos, ¿eh? No he visto para gente que tuviera problemas de discapacidad. Solo en el supermercado. Hay algunos importados, como pero bueno, la realidad es que nosotros, ahora que tenemos una mirada hacia la producción nacional, hacia la industria nacional, nosotros podríamos fabricar esto. Fabricando, claro. Nuestras terminales automotrices podrían vender automotores adaptados en toda Latinoamérica. Nosotros tenemos ahí un campo muy importante en materia de
participación en las exportaciones que nos vendría también en esta etapa. ¿Te movés con vehículo o solo con el scooter? ¿Te movés con vehículo en la calle? Tengo un guinche que lo sube al baúl del auto, así que las distancias cortas las hago con el scooter y las distancias más largas las hago con un vehículo de mi propiedad. Así que también lo he adaptado yo, pero la industria automotriz debería pensar en este mercado. Nosotros somos 5 millones de personas con discapacidad, el 12 y pico % de la población. O sea que hay que, en primer lugar, luchar por la inclusión laboral y social y educativa de esas personas. Pero también hay que pensar en que esto es un mercado que en Latinoamérica es enorme. El otro día justamente estaba hablando, yo tengo 2 hijas mellizas, entonces, claro, las llevaba una de ellas con mis nietos atrás, entonces yo puedo rebatir el asiento, acomodar de mejor manera el scooter, pero esto debería estar pensado para estas necesidades de las personas con discapacidad. Y nosotros tenemos muchísimo cerebro en este sentido. Seguramente lo conocés al ingeniero Kohanov, que es una persona grande, que está trabajando en el INTI, siempre con la mirada puesta en, de alguna manera, facilitarnos a nosotros la vida, digamos, ¿no? Y ustedes están llegando a un punto de los reclamos donde si no judicializan no obtienen resultados. ¿O tampoco? En esta etapa, vos sabrás, la justicia es lenta, es indignante. Sí. Vos imaginate, vienen las madres autoconvocadas, otras personas que participan de este movimiento que nosotros estamos impulsando, y te traen la necesidad de un chico al que le falta un medicamento o al que la obra social no le paga la prestación a la... ¿Por qué no le pagan? No le pagan porque los 1.000 millones de dólares están en la bicicleta financiera, claro, porque a ellos tampoco les pagan. Para muchos de los beneficiarios de la renta vitalicia, por ejemplo, no le dan el descuento por pocos ingresos que te da Edesur, que te da... No está comprendido porque técnicamente no es un jubilado del ANSES, sino que cobra de un... Y en los términos de la responsabilidad social empresaria de estas distribuidoras eléctricas, por ejemplo, tampoco lograron que permeara como esquema de información, ¿no?, hacia el usuario. Lo que nosotros tenemos, por lo menos de las prestadoras de servicios públicos, lo que nosotros tenemos es que en realidad tienen la rentabilidad como gran norte. Como meta, claro. Quizás en esta nueva etapa, desde los dos extremos, desde los medios de comunicación y desde las víctimas de esta situación, se le puede cambiar la cara a esto, ¿no? Sí. Además deberían tener en cada lugar de atención, deberían tener un kiosco inclusivo, y además deberían tener el 4% de personas con discapacidad. Ahora, si mañana, más allá de la agenda de temas que fuiste tirando y demás, si mañana hacen una consulta concreta a la Confederación sobre el requerimiento, o sea, la casuística de todos y cada uno de estas personas con discapacidad, ¿ustedes tienen documentado 100% de cuáles son los casos, de cuáles son las problemáticas sensibles, de cómo atacarlas y trabajarlas? A ver. Digamos, ¿no? Nosotros, en realidad, tenemos... De cada situación tenemos ejemplos, pero sabemos que hay miles. Si vos me preguntás el nombre de los 200.000, yo no te lo puedo decir. Obvio. Ahora, Seferino Martínez, tenemos gente que ha hecho juicio. Claro. Tienen los problemas sensibles que hay que resolver. Y además, ¿quién nos trajo el problema, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros, a través de los centros de jubilados, a través de las 120 federaciones de todo el país, vamos recibiendo estos reclamos y los vamos poniendo en la mesa para incorporarlos a la agenda. El otro tema es
la reparación histórica. Se habla mucho de lo que fue la estafa de la reparación histórica, pero hay muchísima gente que no aceptó la reparación histórica. Claro. Entonces el Estado le ha reconocido una deuda, ¿sí? Y le ofrecía un índice que era totalmente... Claro, lo ha hecho en forma compulsiva. Claro, un índice que después la Corte Suprema declaró que era inconstitucional. Claro. Entonces nosotros estamos convocando a todas las personas que no aceptaron la reparación histórica a que reclamen que hagan la demanda individual para la... No queremos la demanda individual. Queremos que reclamen para que la ANSES le pague efectivamente. Nosotros no queremos sumarnos al negocio de los estudios jurídicos. Claro. Esto tiene que tener una respuesta. Claro, ya tenemos la inconstitucionalidad, vamos con esto. Ya tenemos la inconstitucionalidad, tenemos el reconocimiento del Estado, que hay una deuda, digamos, ¿no? Y en el mediano plazo nosotros le reclamamos también al Estado que repare la estafa que implementó Macri con el índice menor, digamos, ¿no? Se le ofreció a la gente un cuarto, una quinta parte de lo que le correspondía. Y la gente, entre recibir 2.000 pesos o esperar, suponete... Sí, especularon con la necesidad. Claro, especularon con la necesidad. De Entonces, urgencia. el Estado tiene que dar una respuesta. Yo no digo que se le devuelva todo el dinero de inmediato, no. La persona debería poder recibir paulatinamente, pero eso tiene que formar parte de la agenda del Poder Legislativo, porque además pone sobre la mesa la estafa que fue la reparación histórica, que fue pensada para que el hermano del presidente blanqueara su dinero y como los legisladores se avivaron, lo hizo por decreto, digamos, una cosa escandalosa. Tenía otro objetivo, digamos, y no el objetivo de reparación histórica. Entonces, cada una de estas facetas, esto de los 1.000 millones que se sacan para llevarlos a la bicicleta financiera, esta faceta de entregarte unos pocos pesos cuando te corresponderían muchos más para blanquear los capitales en realidad todo lo que significó el contrabando, todo lo que significó la fuga de capitales, etcétera, etcétera, bueno, se ha blanqueado con Entonces, nosotros tenemos que ponernos sobre la mesa para que esto, de alguna manera, se haga efectiva. Y por último, uno de los lemas que nosotros tenemos que es central es nada cerca de nosotros sin nosotros. Este es el eje de la discapacidad. No se agotan en un programa los temas vinculados a la discapacidad que afectan a 5 millones de personas en la Argentina. Por eso, la próxima semana continuaremos con este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el doctor Pedro Ábalos sobre los derechos, la realidad y las perspectivas para las personas con discapacidad en nuestro país. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.